Somos Tambe, un podcast de charlas reales. Sí, somos veganos, aunque no vamos a hablar solo de tofu o de hummus. Te acompañamos en lo que estés haciendo, con reflexiones, risas y hasta confesiones inesperadas. No tenemos la verdad absoluta, pero sí la certeza de que otro mundo es posible. Y que las pequeñas acciones lo cambian todo. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tambec Podcast. Hoy queremos hablar un poquito de lo que nos preguntamos todos cuando recién arrancamos en este camino del veganismo, y es sobre la alimentación, el dejar de comer animales. Estoy comiendo bien, estoy haciéndolo bien, me falta algo y me siento culpable si lo estoy haciendo mal. Pero bueno, como ninguno de nosotros es nutricionista, ni científico, ni alguien con título respecto al tema, esta vez invitamos a Luján Rosso. Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, ella es licenciada en nutrición, especializada en alimentación basada en plantas, salud intestinal y microbiota, pero también es mamá, cocinera, lectora de Soledad Berruti, si no me equivoco. Y bueno, y una de esas personas con las que hay cierta calidez a la hora de hablar, eso sentí cuando te conocí. Así que nada, por ahí vamos a arrancar por estas preguntas típicas, ¿no? Desde los mitos que hay cuando uno arranca en una alimentación basada en plantas. ¿Hay que comer carne para estar bien? Vamos por la pregunta básica. Bueno, gracias por esa presentación. No, la realidad es que no, y eso está ya extremadamente demostrado, ¿sí? Me va a costar de ponerme en el rol de nutri y no de vegana, ¿no? Voy a estar ahí en ese ejercicio constante de separarme de mi proceso, pero sí, realmente la ciencia ya se ha cansado de demostrar que es posible una vida plena y un cuerpo disponible y funcional en una alimentación completamente basada en plantas. Creo que ya discutir eso es realmente ser negacionista, ya es, eh, bueno, no asumir las cosas como son. Me Tan encanta. simple como eso. Sí. Muy bueno, lo dice una nutricionista, no lo decimos nosotros. Puede ser que capaz que en alguna etapa en especial, no sé, embarazo, lactancia, haya que hacer alguna modificación en particular, o sea, tendría que consultar, por ejemplo, yo soy vegana ahora, o cualquiera mujer, ¿no? Cualquier mujer. Y de repente dice, uy, quedé embarazada, sigo con mi dieta normal, ¿tendría que consultar a un nutricionista, una persona que queda embarazada o sigue su vida? No por ser vegana, no por ser vegana. Tal cual, es verdad. Sí, la alimentación se adecua al estadio biológico y siempre va a haber una recomendación que hay que quizás prestar más atención, quizás está aumentada por este contexto, Claro. eh, adolescencia, lactancia, embarazo, deporte, o sea, donde el estímulo aumenta, la demanda aumenta, quizás hay algún nutriente que hay que prestar un poco más de atención y eso puede llegar a tener que modificarse en el... Claro, me encantó esto que dijiste, no tiene nada que ver que seas vegano, no, es lo mismo en realidad, para cualquier persona. biológico. A mí me gustaría que, si bien dijiste, no quiero arrancar con toda mi historia y separarme un poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué te llevó a hacer una especialización basada en plantas en la nutrición? Ay, y mi búsqueda como nutricionista en general siempre estuvo como muy, muy ligada a quién soy. O sea, no quise ni pretendo separarme y el gran desafío justamente fue integrarme como nutricionista la Luján que habita mi vida, digamos. Bueno, ¿cómo soy Luján nutricionista? Y cómo vivir de esto también, porque bueno, el desafío también, y cómo no estar en un lugar de, no sé cómo decirlo, pero de juzgar, ¿no? A las personas que están de alguna manera revisando su alimentación y llegan a la consulta. Eh, entonces, acompañar procesos de personas que están revinculándose con su alimentación de la manera en que están sintiendo posible en ese momento, con su historia, con su contexto, con la información que tienen y con cómo resuenan con eso. Eh, Hacer la especialización y conectar más con la ciencia para fundamentar determinadas propuestas, a mí en principio me ordenó internamente, ¿no? Un proceso individual bueno, que me había llevado sin la intención concreta de darme cuenta que era vegana, ¿no? Porque es algo que fui sintiendo cada vez más propio a medida que lo fui transitando en mi alimentación cotidiana. Aún
teniendo 2 hijos, aún transitando embarazos, aún encontrándome con esos profesionales que yo en plena carrera me decían que necesitaba comer carne, ir encontrando mis propias herramientas para mi paz interior, sabiendo que estaba gestando mi hijo y bueno, todo ese peso y bueno, fue muy desafiante, pero a la vez me fue dando cada vez más paz. No solo paz interna y energética, sino también de conciencia, de saber que estaba haciendo eh, algo bueno por mí, por mi hijo, en principio, en la necesidad biológica y fisiológica de eso. Se me viene esto de la convicción que hablamos en otro capítulo, ¿no? Que cuando uno está convencido de algo, también es como que busca las maneras de buscar los detalles, o sea, de qué manera, o sea, en cuanto a la alimentación, o sea, en todos los aspectos, ¿no? De cómo continuar en este camino y lo encontrás. Pero bueno, primero hay que tener la convicción ante todo. Calculo que muchos van a tu consulta justamente a eso, ¿no? Los miedos de me va a faltar esta proteína o me va a faltar esta vitamina, ¿no? Esos creo que son los miedos más comunes, ¿no? Sí, total. Hay muchos miedos y también variamos muy poco en nuestra alimentación. Entonces, muchas personas veganas o vegetarianas o en transición o en búsqueda se encuentran con opciones de reemplazos que terminan siendo ultraprocesados también, terminan Claro. siendo muy monótonos, poco nutritivos, no se sienten con más energía, ¿no? Entonces, el entorno no facilita mucho esa transición porque culturalmente ni comemos legumbres y solo conocemos las lentejas y el hummus. Un guiso de lentejas, sí, Claro. esas son. Entonces, el desafío termina siendo mucho mayor que la decisión y la convicción. Faltan herramientas, falta información clara, sencilla, disponible, segura, porque realmente es muy simple nutrirse. Lo complejo es el entorno, cómo estamos habitando y tratando a la madre tierra y a todos los otros seres. Entonces creo que estos espacios de hablar de los procesos, de formarnos profesionales abiertos a escuchar a todas las personas y a tener herramientas e información que responda a todas las posibilidades, es en parte, yo como nutricionista lo siento como una obligación, como una responsabilidad ética a la jura que hice al cuidado de la salud de las personas en general. Súper profundo y responsable ese. Sí, la verdad que sí. Sí. Yo te... No, no. te quería hacer una pregunta con respecto a la carrera, que lo estábamos hablando con las chicas hace un rato, por ejemplo, en la especialización, yo no sé si es que se enseña que la carne hace mal o no sé qué, pero seguro que se dice esto, se enseña lo que vos decías recién, ¿no? Que no es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña entonces de la carne? De agarrar la carne por agarrar algo, ¿no? Pero durante la carrera, ¿que es necesaria o que, cómo es eso? Porque yo pensaba que capaz en la especialización, capaz que aprendes algo que es como contrario a lo que aprendiste antes, o no es así. Depende cómo lo quieras ver, pero sí el mensaje de la carrera en general, yo no sé si yo me recibí hace 8 años y siento y quiero creer que el plan de estudio se ha ido actualizando y si no, la carne siempre se habla esto de la proteína completa, ¿no? ¿Eso de la proteína completa es algo, digamos, verdadero? No sé. En el alimento se podría decir que es verdadero, si se quiere en su composición de aminoácidos, eh, los músculos tienen todo, como eso, contienen todos los aminoácidos. Pero a nivel fisiológico y cómo nuestro cuerpo ordena los aminoácidos, en realidad no tienen que venir todos en la misma comida. Mientras que el hígado reciba en la variedad de lo que come los aminoácidos para ir manteniendo ese pool variado y completo, y saber que el resto, o sea, que en todas las plantas están todos los aminoácidos distribuidos en variedad. Entonces también a mí me da este sentido de la lógica que siempre me lleva a analizar las cosas, que si la naturaleza distribuyó los aminoácidos en muchas plantas, es por algo. Esa parte lógica está muy buena también, ¿no? O sea, Y habla de la diversidad y de la variedad y de la abundancia de la naturaleza, de que sea la estación que sea el ciclo que sea, vamos a tener con qué nutrirnos. Lo que menos es garantía en nuestra evolución, se pudo ver eso, es cazar un animal. En relación a esto que venís conversando, está bueno también que nos cuentes, ¿no? Yo soy, porque nuestro podcast también esto como que escucha para todos, o sea, para plantar una semillita en alguien vegano, en alguien vegetariano, en alguien que está en transición, alguien que dio por casualidad con nuestro podcast.
Entonces, si yo me quiero meter a la alimentación basada en plantas, ¿y cómo armo un plato nutritivo así desde lo más simple? En principio, lo que más coman es plantas. Y como alimento fuente de proteína empiecen a integrar las legumbres. Y confíen realmente, porque la ciencia ya se cansó de mostrarlo. Ahí tenemos un equilibrio hermoso de una fuente de proteínas muy noble, que en vez de venir acompañada de una estructura muy compleja, como es el músculo animal, que requiere un montón de energía, metabolizar en todo su recorrido, desde la digestión hasta la eliminación de los desechos que eso produce, es mucho más económico para nuestro cuerpo obtener proteínas de una legumbre, que además viene con fibra, además viene con una carga mineral muy adecuada para nuestra capacidad absortiva, no es mayor, es adecuada, es mucho más biodisponible. Em, Fibra para nuestra microbiota, hidratos que también vienen para usar para usar esa estructura que va a estar dada por las proteínas. Entonces es mucho más equilibrado y completo pensar un aporte proteico con legumbres. Y completar con otras semillas, ¿sí? Semillas quizás más aceitosas, oleaginosas, ¿no? Que Nueces, frutos secos, ese tipo. exactamente, el maní es una excelente legumbre disfrazada Qué de rico. frutos secos. Larga vida al maní. Encontramos ahí también. Y también un aporte de cereal integral que traiga esos aminoácidos que las legumbres no tienen. No necesariamente tienen que estar en la misma comida y en general cereales consumimos. Lo importante es integrar la semilla entera del grano del cereal, digamos, ¿no? Así como la legumbre la comemos entera y no está separada de sus partes, porque ahí tiene ese equilibrio. En los cereales también, que solemos separarle las partes, la Esto industria se que ha del encargado de germen, el eso. trigo, el salvado de, o no. Claro, harinas integrales, cereales integrales. Claro. Es muy interesante que con respecto a los cereales, hace poco me pasó con un familiar que no entendía cómo el cereales era todo lo que no eran copos de maíz, ¿no? Y qué interesante como empezar a conocer cuáles son los cereales, ¿no? Claro. Que es muy interesante porque, bueno, no sé, estamos pensando en arroz integral, la quinoa, mijo, un montón de alimentos que seguro muchos de nosotros ni conocíamos antes, solo hasta ahí está el arroz, ahí nomás, ¿no? Tal cual. La dietética es un universo Es un aparte. universo aparte, que lo interesante de esto es que quizás son las mismas acciones a la hora de hacer las preparaciones, porque hervir arroz es lo mismo que hervir mijo o cualquier otro cereal, pero no tenemos esa disposición, esa cuestión más cultural, más Es aprendida, lo que hablabas más antes, justamente, ¿no? Esto de Exacto. más allá de la convicción que tenés, no tenés también como herramientas o el conocimiento para, y es lindo que en estos espacios de comunicar también la bajada es muy simple y son cosas que sabemos hacer, porque ya las hacemos. Hervimos cosas para comer, metemos al horno, tenemos la práctica, falta quizás variar. Y hay un comentario bastante escuchado con respecto a que la alimentación basada en plantas es más costosa. Claro que no. Claro que Sí, no. lo sabemos, pero queremos que lo digas vos. realmente. Ustedes ya lo experimentaron. Sí. Bien, exacto, yo también. Y no, otra vez, la lógica, ¿no? Apliquemos el sentido común y pensemos que el alimento real tiene muchísimo menos proceso. Entonces la cadena es más corta. Y en general, hasta el envase es más simple, porque puedo ir con mi tupper a la dietética a buscar granos y semillas. Eso abarata los costos en general y realmente el valor nutricional que tiene ese alimento, y eso, y la calidad y lo que implica el cuerpo en cuanto a la saciedad que te da, la energía que te dispone, cuántas veces tenés ganas de comer en el día, abarata. Está bueno que, bueno, nombraste a nuestras grandes amigas las legumbres, y a mí me ha pasado cuando hablo de mi alimentación, yo no puedo, me generan gases. Entonces creo que está bueno que nos tires algunos tips como, bueno, para mejorar, ¿no?, la digestión de las legumbres. Bien, el primer tip fundamental es cómanlas. Cómanlas más seguido. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es aumentar esas bacterias en el intestino que metabolizan esa fibra en particular de cada legumbre. Imaginemos como que cada bichito come una legumbre distinta. O
sea, hay cepas específicas para fibras específicas, para justamente legumbres o semillas específicas. Entonces, cuanto más variado sea mi microbiota, más variado sea esos bichitos en mi intestino, más capacidad digestiva voy a tener de distintos tipos de fibra. Y la única manera de darle de comer a esos bichitos es comiéndolos yo. Ahora, en ese tránsito hacia la variedad, la incomodidad del gas va a estar. Podemos disminuir teniendo ciertas cuestiones a la hora de, por ejemplo, la activación más prolongada. Bueno, en vez de 12 horas de remojo, por ahí le podemos dar un día de remojo, hasta que se produce una especie de fermentación, que está buenísima. Son las bacterias haciendo el trabajo afuera y no adentro, ¿sí? Entonces, extender la activación y renovar el agua varias veces. Cuando cocinamos siempre sacar esa agua de activación, cocinar en agua limpia, que sea abundante el agua, y podemos usar ahí hojitas de laurel y cucharadita de bicarbonato. Son 2 ablandadores de la fibra y que ayudan también, una vez que eso se come, no generar tanto gas. Empezar también a consumir las legumbres nuevas para nuestro cotidiano o las menos frecuentes. En principio consumirlas en lata o en cajita, si bien el medio ambiente nos va a estar pidiendo que eso lo dejemos de hacer pronto. Es una manera de consumir una legumbre que hace mucho tiempo está en remojo y lo único que tiene es sodio, es sal como medio de conservación. Entonces se enjuaga bien. ¿Y el valor nutricional? Es el mismo. Ah, Hacer pastitas en principio, comer hummus, untables a base de... Todo lo que yo pueda hacer afuera para facilitar la digestión adentro Claro. va a hacer que La eso... lógica nuevamente. Exactamente. Pero eso, la germinación, una buena activación, una buena cocción y prolongada. Está bueno que nos comenten en el episodio si quieren alguna receta en específica. Podemos mover un poquito más las redes por ese contenido también. Y me encanta vernos a todos como el modo aprendiz, como todos nos está brillan los ojitos. La consulta. Y eso que ya somos veganas hace varios Siempre se sigue aprendiendo. Sí, Sí, bueno, justamente yo me acordaba de eso, cuando yo me hice vegetariana, la nutricionista que me atendió en ese momento, que no sé si tendría algún posgrado o algo, pero me dijo, legumbres y cereales siempre en tu plato. Ese fue lo que me enseñó en ese momento y ahora como que cambió un montón, o sea, he ido a otras consultas, a otros médicos y me han dicho, no, que no era necesario comerlo todo en el mismo plato, el mismo día, Exacto. ¿viste? Y era como una cosa, era re complejo, ay, era una complicación, con mis legumbres o con mis cereales y en el mismo momento. Claro. Bueno, sí. hace un tiempo de eso, entonces, claro, pero esto también facilita un montón a la gente no creer que tengo que todos los platos hacerme un plan. Creo que son como 2 o 3 días, ¿no? O algo así para cubrir la proteína o algo así, o que se El forma pool de la... aminoácidos, sí, tiene, como te digo, es el almacén de aminoácidos, sobre todo. Entonces, y sí, todos los días necesitamos esa porción porque a nivel de energía tenemos que cubrir esa distribución de nuestra composición corporal, ¿no? Ese famoso valor calórico total, que es, bueno, la energía, tiene que estar distribuida en espejo a nuestra composición corporal. Entonces, por esto hablo de esto, bueno, en referencia de lo que comemos y visualizamos eso arriba de la mesa todo junto al final del día, la mitad fruta, verdura, un cuarto cereales, un cuarto legumbres y nos dejamos ahí un extra que se pase un poquito, pero no importa, de grasas, ¿no? Pero digo, esa regulación energética va a estar dada por esa cantidad, pero no por esa proporción. La proporción es lo que tenemos que cuidar, pero a lo largo del día la podemos ordenar. ¿Sí? Como para utilizar ese aminoácido, hay un sentido lógico también en el cuerpo. Entonces ahí yo te diría esto, mejor que comas todas las legumbres al mediodía y separes los cereales de las legumbres. Porque cuando vos consumís legumbres, estás priorizando la absorción y la digestión de las proteínas, el mejor momento para digerir proteínas es el mediodía. Porque le das tiempo al cuerpo a que ese aminoácido después libre en sangre llegue al hígado en el momento en el que vos te fuiste a dormir y tu cuerpo se puso a reparar y a reponer y a regenerar, donde necesita el aminoácido ya está disponible. Entonces necesitamos sincronizar, es como llevar el auto al mecánico y no llevarle los repuestos, y cuando le llevo los repuestos le saco el auto, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene una sabiduría y una capacidad de mantener un equilibrio interno perfecto, donde la salud es un estado natural del cuerpo, si tiene con qué y si está
en sintonía con la energía del todo, digamos, con los ritmos y los ciclos de la naturaleza. Y es Bien. simple, realmente. Y hablaste de energía. Bueno, ¿qué pasa con el veganismo y el deporte? Vamos al mismo espacio, sabemos que se puede, pero bueno, acá como siempre, decilo vos. Bien. En cuanto a energía, esto que hablaba, ¿no? Obtener aminoácidos de músculo a obtener aminoácidos de semillas, energéticamente es mucho más rendidor obtenerlo de semillas. Ya ahí tenemos una más, digamos, ¿no? En pensar en para qué quiero usar mi energía en mi día. ¿Quiero entrenar? Bueno, sí, si puedo obtener proteínas a menor costo energético, vamos por esa, ¿no? Creo que ahí es una decisión simplemente. Y sí, se recontra puede, porque hay también otro impacto que tiene que ver con los desechos, los radicales libres, mucho amoníaco, digamos, ese residuo que queda de la digestión de las proteínas de origen animal, las grasas saturadas, toda esa energía que el cuerpo tiene que usar para, bueno, ordenar eso, ver cómo eliminarlo, ver que no se acumule, y eso no existe en las plantas. Eso me parece. Porque es como que llevaría más energía, porque por lo que entendí se tiene que desarmar, por ejemplo, la proteína de, por ejemplo, la carne, para después absorber el aminoácido. La legumbre también. A Las la dos legumbre. proteínas, o sea, la estructura de una proteína, sea el origen que sea, es una cadena enrollada de aminoácidos, ¿no? El tema es que en un músculo eso viene de distintas maneras, porque una fibra muscular está compuesta de un montón de secuencias de proteínas diferentes y además rodeadas de grasa, ¿sí? Entonces es una estructura mucho más compleja de digerir, porque hasta que yo llego a la proteína tengo que romper un montón de proteínas además, ¿no? De cadenas y de estructuras proteicas distintas que hacen a las fibrillas musculares, para la contracción muscular, para que eso tenga un tejido conectivo, para que eso tenga un tendón que está, bueno, son todos, el colágeno, son todas estructuras proteicas, pero distintas y muy complejas, porque tienen un trabajo interesante que hacer, necesitan de esas uniones y de esas conexiones, porque sabemos todas las cosas que hacen los músculos, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser cadenas de aminoácidos. Las de las semillas son distintas estructuras, porque no tienen esa función, no tienen que sostener fuerza, nada, arman la estructura para que eso sea una semilla que dure en el tiempo. Entonces, esa estructura proteica es más simple y no tiene grasa, tiene fibra y está más disponible en la semilla para que nuestra digestión necesite de mucho menos recursos y energía. Imagínate que, no sé, las enzimas que digieren las proteínas se llaman proteasas. Depende de la cantidad de proteínas que consumas, la cantidad de proteasas que vas a necesitar. Depende de la estructura de esa proteína, también las distintas proteasas que necesitas. Entonces, si simplificamos la manera de obtener el aminoácido, simplificamos el uso de todos esos recursos. Yo creo que para ir cerrando podemos hablar de otra amiga que es la famosa B12. Y bueno, todo tuyo también. Hermoso tema porque también en el consultorio estoy suplementando un montón de personas que comen carne. Entonces ya eso empezar a Ojo ahí. desarrollarlo también. Porque lo incluyo siempre en los análisis de rutina, coman o no coman carne, o lácteos o derivados, lo que sea. A todas las personas yo les pido el mismo análisis que incluye homocisteína y B12 y la misma experiencia me ha ido demostrando que hay déficit de B12 ya poblacional. Y eso tiene que ver con la manera en la que estamos maltratando a los animales. Exactamente. Que el animal no pueda comer pasto, que el animal no esté caminando libre por el campo, ya eso Sí, igual iba a hace decir que maltratando a todo, al planeta Tierra. O sea, la Tierra también falta en las plantas justamente por eso, ¿no? También por... sí, las plantas no tienen la capacidad de generar B12, no la tienen en su composición, realmente es una vitamina que se encuentra en el músculo de los animales como se encontraría en nuestros músculos si nosotros comiéramos plantas de la tierra. Claro. Pero ya no puede ser una recomendación para la población. No. No laves la lechuga cuando viene de la verdu. Entonces, como nos alejamos de la naturaleza y no comemos más directamente de la tierra, empezamos a comer más animales, pero esos animales todavía estaban
caminando y haciendo ese trabajo por nosotros, ¿no? Caminando por la naturaleza, comiendo pastito. Entonces generaban ese mismo proceso. No es exactamente el mismo, no somos vacas con 4 estómagos, pero digo, sí la acumulación y la síntesis de B12 se hacía y se acumula en el músculo, por eso comiendo el músculo animal manteníamos niveles de B12 poblacionales estándar, regulares, bien. Ahora ni siquiera. Ahora ni siquiera. Entonces, antes lo que era una decisión de, bueno, ¿de dónde obtengo la B12? Si de un suplemento o de un animal, podía llegar a ser una decisión que podía hacer cada persona según por dónde le pasaba. Hoy ni siquiera. Yo creo que aún más tenemos demostrado que el equilibrio no está por ahí, que el consumo de más animales no está llevándonos a ningún estado de salud en general. Y salud la entiendo como algo que nos trasciende como seres humanos, que no podemos ser sanos en un ambiente enfermo, o desequilibrado o alterado, y que tenemos que en principio empezar por reconocer eso. La verdad que es muy interesante, Luján, tu mirada, tu abordaje, tu compromiso. Creo que nos quedaríamos horas escuchándote. Pero bueno, entonces podríamos resumir que una alimentación basada en plantas es completa, es segura, ¿sí? Es accesible, está al alcance de todos, de todas, y sobre todo está a favor de un sistema alimentario que es justo para todos los seres sintientes. Exactamente. Exactamente, y que si hablamos de soberanía alimentaria, de justicia social, de acceso al alimento, el camino es que comamos más plantas. Venía haciendo los cierres yo, pero la verdad que Carito, con esas palabras yo no voy a agregar nada, ¿no? Así que nada, como siempre les pedimos que comenten este episodio con qué otro tema les gustaría charlar en el próximo podcast, que nos sigan en nuestras redes, @tandec.activismo. También, Luján, si querés decir tu Instagram o cómo te encuentran las personas. En redes estoy en nutricionandolo.todo, es mi Instagram. Fuerte el nombre. Y allá voy. Y pues como para aclarar, ¿atendés presencial y online o...? Presencial y online también. Perfecto, está buenísimo, porque bueno, nosotros estamos en Tandil, pero también llegamos a personas que no están en Tandil también. Y bueno, si llegaste hasta acá, también que nos dejes un comentario de algún emoji, alguna píldora en relación a la B12, tu fruta preferida, tu verdura preferida, una plantita. No sé si hay tantos emojis de legumbres, pero bueno. Creo que hay arvejas, Sí, ¿no? Y hay uno que es parecido a un garbanzo, me parece. Faltan las legumbres hoy. Y bueno, y si te gustó este episodio, dale like, compartilo, así llega a más personas y bueno, gracias por llegar hasta acá.